Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 32 y versículo 1 y 2, donde dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Note que Jacob se encuentra ahora cara a cara con la realidad que ya no puede evitar. En primer lugar, note que ahí están las consecuencias de la ventaja que sustrajo de Esaú en la cuestión de la bendición. En segundo lugar, también se puede observar la reacción de odio a causa de la bendición. Por otro lado, la expresión su camino parece ser importante, ya que las palabras tranquilizadoras de la visita angelical fueron dadas mientras Jacob iba de camino, como señala el versículo 1. Cuando creemos, recibimos sus fuerzas y su capacitación, y es entonces cuando actuamos. El Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 51, nos dice: Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Note que el texto no dice cuál fue el contenido de las palabras de los ángeles o si dijeron algo. Pero lo más probable es que Jacob estuviese desanimado y también preocupado, lleno de temor por el inminente encuentro con su hermano Esaú. Y es entonces cuando Jehová Dios, en su gracia y también misericordia, envió ángeles para fortalecerle y animar a Jacob. Y es por eso que Jacob dijo cuando vio a los ángeles: Campamento de Dios es este, y nombró el lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. El énfasis de ese nombre es que el campamento de Jacob, o su caravana, es igualado por otro, es decir, Jacob ve que al regresar, los ángeles de Dios lo acompañan y además lo protegen. Y eso naturalmente trae a la mente las palabras del Salmo en el que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, versículo 7. El monte que rodea a los santos de Dios está poblado de caballos y de carros. Y es siempre verdad que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, dice: Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Note que los ángeles de Dios se habían encontrado con Jacob en Betel. Génesis capítulo 28 y versículo 12 dice: Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En Padán Aram, como nos señala en Génesis capítulo 31 y versículo 11, dice: Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo le dije: heme aquí. Y note que ahora se encuentra con él por tercera vez. Por tanto, Dios estaba protegiendo a su escogido. Pero también nos muestra en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1 y versículo 14, donde dice: ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La impenetrable muralla del poder divino estaba firmemente establecida entre Jacob y todos sus enemigos, aunque en realidad el patriarca no entendía del todo lo que aquello significaba. Pero a pesar de eso, había dos campamentos, es decir, Mahanaim, el de Jacob, y el de los ángeles de Dios que lo protegían de todos sus enemigos. Por otro lado,
el profesor Gordon comenta sobre esto y dice que la última escena encuentra a Jacob dirigiéndose hacia Canaán. Por tanto, su experiencia en Mahanaim epitomiza su experiencia total con Labán, así como anticipa también su encuentro con Esaú. Note que a través de este episodio se ha enfatizado que Dios ha estado con Jacob. Como muestra, el capítulo 31, versículo 3, versículo 5, versículo 9 y versículo 12. Comienza con el Señor asegurando a Jacob que estaría con él y termina con él experimentando de nuevo esto en una nueva visión, similar, por otro lado, de muchas maneras a la de Betel. Y note que ambas hablan de encontrar y del ángel de Dios, como señala Génesis capítulo 28 y los versículos 11 y 12. Así pues, ambas visiones coinciden con su entrada a su posible salida de Canaán. En ambas, el lugar que nombra debido a la experiencia, ya que Mahanaim significa 2 campamentos y era según Josué, capítulo 13, versículo 26 y capítulo 21, versículo 38, una ciudad levítica en Gal, que después sería la capital del reino de Isboset, como señala el segundo libro de Samuel, capítulo 2 y los versículos 8 al 10. Y también el refugio de David durante la rebelión de Asalón, segundo libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 24. Fin del comentario de Gordon. Así pues, Jacob dijo cuando vio a los ángeles, campamento de Dios es este, y como ya se ha enseñado, le puso Mahanaim. No cabe duda de que el patriarca estaba asombrado por causa de aquella maravillosa visión. En un principio, él, Jacob, tenía gran temor de encontrarse con Esaú, pero ahora su asombro era mayor a causa de la visión de los ángeles. Seguidamente, Jacob se prepara para su encuentro con su hermano Esaú. Continuará con el versículo 3, donde dice: Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Dice que Jacob envió mensajeros, y esto lo hizo mientras Jacob viajaba de regreso a Hebrón. De alguna manera le llegó la noticia de que Esaú, a la cabeza de un gran cuerpo de criados, estaba involucrado en una expedición contra los horeos, ya que estos, como hemos visto en Génesis capítulo 14 versículo 6, donde dice: y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Así pues, esto eran una raza miserable, de hombres de las cavernas totalmente incapaces de enfrentarse a Esaú y a sus criados entrenados. Entonces, aquí aprendemos lo que nos dice en Génesis capítulo 36 y versículo 6, donde dice: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Por tanto, aprendemos, como he dicho, que la casa de Esaú todavía estaba con Isaac en Hebrón, y probablemente esta fue una mera expedición de saqueo, como lo que contra el pueblo de Gal, que en un siglo después le costó a Efraín la vida de tanto de sus hijos, como así señala el primer libro de las Crónicas, capítulo 7 y versículo 21, donde dice: Sabat su hijo, Sútela su hijo, Ezel y Elad, mas los hijos de Gal, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Pero note que le reveló a Esaú la debilidad de los habitantes, y también que la tierra estaba admirablemente adaptada para su actividad favoril, es decir, la caza.
También parece haber tomado una esposa horita, como señala Génesis capítulo 36 versículo 5, donde dice: y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jealat y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y estando así, conectado con el país, vemos que, a la muerte de Isaac, se mudó voluntariamente a él, y luego se convirtió en el país, como señala en hebreo, el campo de Edom. Su nombre Seir, es decir, áspero, peludo, indica que entonces estaba cubierto de bosques, y el término campo, que era una región baldía, estaba totalmente en el espíritu aventurero de Esaú. Hacer esta expedición y a la muerte de su padre, preferir esta tierra salvaje a los pacíficos pastos de Hebrón, donde estaba además rodeado por poderosas tribus de amorreos e hititas. También la tierra de Seir estaba a 100 millas de distancia de Maanaim, pero Esaú aparentemente había estado avanzando a través de lo que luego fueron los países de Moab y Amón. Y probablemente cuando Jacob envió a sus mensajeros no estaba muy lejos. Pero de todos modos, Jacob se quedó en Maanaim hasta que su hermano estuvo cerca, cuando cruzó el arroyo Jabot y fue a su encuentro. Continuará con los versículos 4 y 5, donde dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Note que hay una enorme diferencia entre los mensajeros de Dios a Jacob y los de Jacob a Esaú. Note que su corazón estaba inquieto por la manera como había tratado a Esaú, y además sabía que era necesario hacer frente al mal que no había sido perdonado. Así pues, el envío de una embajada a su hermano era con la finalidad de tantear el estado de ánimo de Esaú y saber acerca de su actitud, ya que, como puede verse, Jacob usa medios humanos y también carnales para intentar, por otro lado, aplacar la ira de Esaú. Repetidamente les envía regalos, se dirige a él llamándolo mi señor Esaú y se presenta a sí mismo como tu siervo Jacob. Aunque ese vocabulario podría ser la cortesía común entre los orientales, uno tiene por otro lado la sospecha de que Jacob pone de manifiesto un temor que lo hace humillarse delante de Esaú. Es por eso que Jacob intenta comprar el favor de su hermano Esaú mediante ofrendas materiales. Al parecer, Jacob no ha aprendido el concepto divino de la gracia. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. El informe traído por los siervos de Jacob es algo ambiguo, y eso alarmó a Jacob. La reacción de Esaú ante las noticias de que Jacob se acercaba no es conocida, ya que el silencio y la incertidumbre de lo que podría ocurrir con la llegada de Esaú atemorizaba mucho a Jacob. Quizás se asustó al saber el tamaño del ejército que acompañaba a su hermano. Continúa ahora con los versículos 7 y 8, donde dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y a las ovejas y a las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Obsérvese los verbos gran temor y se angustió, es decir, se llenó
de temor. La capacidad bélica de Esaú era conocida y comandaba además un pequeño ejército bien entrenado. Parece ser que Esaú había conquistado al pueblo horeo que habitaba en Seir. Por otro lado, el profesor Alan Roach comenta sobre esto y dice lo siguiente: la muestra inicial de ansiedad de Jacob manifiesta cuán seria consideró la situación. Pero cuando llegaron las noticias de que se acercaba su hermano acompañado de 400 hombres, como señala el versículo 6, Jacob se atemorizó en gran manera. Ahora, casi convencido de un ataque, Jacob hizo preparativos para hacer frente a la amenaza y dividió a su gente y las propiedades en 2 campamentos. Ya que al parecer Jacob no había aprendido el tema central de la visión del campamento de Dios, porque estaba él dispuesto a sacrificar parte de sus acompañantes, algo que Dios le había dado para que los otros pudiesen escapar. En Génesis capítulo 33, versículo 2, muestra dolorosamente y claramente cuál grupo estaba dispuesto a sacrificar. Fin del comentario. Entonces, preso del pánico y comprendiendo el peligro en que estaba su caravana, Jacob empleó la estrategia de la división con la esperanza de que, si era atacado, al menos una parte de la caravana pudiese escapar. Note que aquella fue una maniobra prudente y no un acto de incredulidad, aunque probablemente sea justo decir, como dice por ejemplo Leopold sobre esto cuando dice que el valor generado por la visión de los ángeles se desvanece. La exaltación de la fe da paso a la agonía de la desesperación, como la firme realidad de la venida de Esaú con sus 400 hombres se pone delante. Jacob, y solamente él sabía cuán profunda eran las raíces del resentimiento de su hermano Esaú. Continúo ahora con los versículos 9 al 12, donde dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijites, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Note que había una opinión abierta delante de Jacob, y él se aprovechó de ella y lo hizo al máximo, ya que por lo menos podía orar, y eso fue precisamente lo que él hizo. Y lo hizo bajo la alarma de la siniestra naturaleza del informe de los mensajeros, ya que Jacob vuelve su rostro al Señor. Se puede observar también que entonces Jacob hizo lo más importante que todo podía hacer, y era ir a Dios en oración respecto a su problema, como señalan estos versículos del 9 al 12. Y nótese que Jacob recordó a Dios sus promesas anteriores. Además confesó su indignidad personal de cualquier consideración hecha por Dios y concluyó pidiéndole a Dios que en su gracia lo librase del peligro inminente. Por otro lado, varios comentaristas señalan el carácter modélico de la oración de Jacob, pues está basada en el pacto de Jehová con los patriarcas, con las promesas que constituyen dicho pacto, e ilustra el espíritu correcto de adoración en esa maravillosa e inmerecida misericordia de Dios que la circunda. Dicho de otra manera, comienza con las promesas de Dios, puesto que dice, Dios de mi padre Abraham,
y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijites. Versículo 9. Téngase en cuenta que cuando alguien cita la palabra de Dios en su oración, tiene sujeto a Dios en su poder. Dios no puede renegar de su palabra. Si aún un Herodes es meticuloso acerca de su palabra, cuánto más el Dios fiel. Obsérvese que seguidamente el patriarca confiesa su iniquidad cuando dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Versículo 10. Destacando aquí, de ese modo, la gracia y la misericordia de Jehová. A pesar de su tremendo temor a la presencia destructiva de Esaú, Jacob se encomienda en los brazos poderosos del maravilloso y omnipotente Dios, ya que su oración es una plegaria de adoración y de confianza en la fidelidad de Dios de Abraham y del Dios de Isaac. Jacob adora a Dios, se humilla delante de él y además suplica liberación de la muerte, recuerda a Dios su promesa y descansa confiadamente. Y voy concluyendo con esto. En sus horas de apuro, Jacob suplica a Dios y lo hace implorándole a Dios la base del hecho de que Él es el Dios de su padre Abraham y el Dios de su padre Isaac. Por tanto, comienza a descubrir ahora un pequeño cambio en su vida, ya que esta es la primera vez que oigo decir a Jacob que no era digno de las más pequeñas de las misericordias de Dios. Note que aquí está Jacob y por primera vez reconoce que puede ser pecador delante de Dios. Ahora bien, ¿sabía que hay muchos cristianos en el día de hoy que no reconocen, por ejemplo, que son pecadores? Pero todos somos pecadores que hemos llegado a ser salvos y lo hemos sido por la gracia de Dios, ya que mientras estemos en este cuerpo mortal, tenemos esta naturaleza vieja que no puede llevarnos al cielo. Y es más, no irá al cielo, ya que Dios no lo permitirá entrar en el cielo todo lo que sea carne y sangre. Por eso nos da una nueva naturaleza, ya que la naturaleza vieja ni siquiera puede ser separada. Note por otro lado también que Jacob comienza a decir que no es digno. Cuando cualquier hombre comienza a acercarse a Dios, en esta base encuentra que Dios se comunica con él. Amigo y amiga oyente, absolutamente todos los hombres y mujeres del mundo somos pecadores delante de Dios. Y lo somos porque todos hemos heredado la raza pecaminosa y lo somos porque todos hemos heredado el pecado de Edén. Pero sin embargo, cuando cualquier persona que viene a Jesucristo y lo hace en arrepentimiento y además creyendo en Él, es entonces cuando Jesucristo justifica a la persona, no porque la persona sea justa, sino porque la persona ha creído en Jesucristo y en su obra de redención. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú aún no has sido justificado, justificada delante de Dios por Jesucristo el Salvador, ahora puedes aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello, es necesario que hagas una oración invitándole a que Él venga a tu vida, a que Él sea tu Salvador. De manera que voy a estar haciendo una oración y si así lo sientes, ora conmigo y repite ella donde estás. Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento. Sé que por mis obras no me puedo justificar delante de Dios, ni porque yo diga que soy bueno, pues de buenos no hay ni aún uno. Vengo creyendo en tu obra salvadora. Por ello, ahora te pido perdón por todos mis pecados y todo el mal que he hecho.
Me arrepiento de ello y te acepto ahora en mi corazón. Ven a mi vida, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.